Muy buenas noches. En esta oportunidad, agradecernos primeramente a la institución y o comunidad jurídica de ANDA Perú por permitirme, ¿no?, este pequeño espacio para poder disertar respecto de la temática muy importante en la que vamos a abordar, que son las etapas del proceso penal. Pasaré a compartir mis diapositivas en breves minutos y también no indicar, ¿no?, que conforme lo ha señalado el doctor o el moderador, voy a tocar, ¿no?, los temas puntuales, ¿no?, de una manera breve y concisa para que en los 10 minutos antes de finalización de la clase no pudieran hacerme llegar sus preguntas a bien por el chat o la mensajería interna. Bueno, antes de empezar la temática, vamos primero a definir, ¿no?, unos conceptos previos respecto de la finalidad que busca el proceso penal. ¿Cuáles son las características del proceso penal? El proceso penal, más que todo, va a tener varias finalidades. Tradicionalmente se entendía, ¿no?, que solamente tenía una finalidad represora, es decir, castigar, ¿no?, una conducta incriminosa de alguna persona, sea esta con una sanción, ¿no?, tipo penal. Sin embargo, conforme ha ido modificándose y atendiendo, ¿no?, las normativas penales, ahora en la actualidad lo que se tiene como finalidad o lo que busca el proceso penal es que esa también, a pesar de ser represiva, o sea, de buscar la sanción penal, también va a tener por finalidad tener una finalidad restaurativa. ¿En qué sentido? En que el juez vía control jurisdiccional va a poder emitir dentro de su pronunciamiento decisorio si es que se persigue una sanción penal o si en su defecto también esa sanción penal también va a acarrear algún tipo de daños que puedan no ser materia de indemnización respecto de los temas pecuniarios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ante este fallo, el juez en la emisión de su fallo va a poder sancionar penalmente con una condena y posteriormente también no pronunciarse respecto a la pretensión civil, ¿no?, que tiene el proceso penal, como en este caso son las indemnizaciones por daños y perjuicios que se hubiese ocasionado producto de esa lesión al agraviado, ¿no? Ya lo expliqué, ¿no? Cuando se habla de una finalidad restaurativa, se mencionan los casos, por ejemplo, respecto de un mecanismo para reparar un daño, es decir, un monto pecuniario, un monto indemnizatorio, poner fin con la finalidad de poner fin al conflicto antes de formalizar la investigación. Asimismo, el proceso penal reconoce dicha finalidad como el principio de oportunidad o también a través de algún acuerdo reparatorio, ¿no?, que se da, que son métodos de simplificación procesal. ¿Y qué van a obtener con ello? Van a obtener más que todo que el proceso penal, eh, se puede decir, evitar su dilatación, ¿no? Va a ser más que todo conciso y breve en cuanto a un fallo de poder resolver, ¿no?, estos temas penales, ¿no?, que envergan, ¿no?, el proceso penal, ¿no?, en todo su accionar, ¿no? ¿Qué es la investigación preparatoria? Más que todo, ¿no? Algunas veces se confunden, ¿no?, que las diligencias preliminares es la etapa procesal. Sin embargo, no es ello, sí. Las diligencias preliminares van a ser
actos de investigación que el fiscal más que todo va a tratar con ello de resguardar, ¿no? Los elementos de la cadena de custodia que se hubiesen obtenido durante un proceso llevado a cabo en la investigación de las diligencias preliminares. Sin embargo, ¿no? Para el proceso penal en sí y para ese sistema acusatorio, la primera fase o la primera etapa del proceso penal va a ser lo que corresponde a la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria, más que todo, como bien lo dice, es una etapa postulat. Como bien lo dice el profesor Frank Almanza, estas van a ser una etapa postulatoria. ¿Por qué? Porque acá se van a realizar actos de investigación o actos complementarios que no han sido realizados dentro de las diligencias preliminares. Asimismo, esta etapa de investigación preparatoria va a consistir también en poder dar, ¿no? Con la identificación plena del imputado, así como también del agraviado, y elaborar, ¿no? Más que todo, con lo que se llegaría a la etapa del control de acusación que forma parte de la fase intermedia. ¿Qué es la investigación preparatoria? Como ya lo señalé, es un conjunto de actuaciones que van a ser dirigidas por el Ministerio Público, tendentes a averiguar una realidad de un hecho reputado delictivo, circunstancias y a la persona de su autor o partícipe, denominación o determinación del hecho punible. En pocas palabras y a grosso modo y englobando todo ello, en la etapa de investigación preparatoria, tú ya tienes que venir con las bases ya sentadas. ¿Por qué? Porque cuando se formaliza la investigación, ya tiene que haber habido una identificación previa de quién sería el imputado. Asimismo, ya debes tener sentadas las bases, cuáles han motivado, ¿no? El objeto de esta investigación y cuál es la vinculación fáctico-jurídico respecto de la conducta incriminosa del autor, ¿no? Para poder posteriormente no formalizarse la investigación. Asimismo, también es de importancia relevante desde los actos de investigación realizados por el fiscal o encomendados por la policía, ¿no? Ya que con estos actos de investigación, que en muchos casos son atendibles también por los efectivos policiales o por la PNP, van a ser más que todo, ¿no? Encaminados con la finalidad de superar ese desconocimiento, esa incertidumbre y despejar la duda respecto de la relevancia de los hechos que han acontecido de los hechos fácticos, ¿no? De imputación fáctica. ¿Cuáles son las funciones en la investigación preparatoria? Más que todo va a ser tendientes a la averiguación y a la tipicidad del hecho y su autoría. Es decir, más que todo va a tener que existir, ¿no? Que el hecho haya existido plenamente identificación del imputado, haya existido plenamente una conducta reprochable que sea relevante para el derecho penal, para que se postule una formulación de investigación preparatoria. Asimismo, va a tener más que todo que tener vinculación con el tipo de hecho y cuál sería la autoría, ¿no? Que se les persigue a las personas imputadas. Asimismo, va a disponer de medidas de aseguramiento de medios de prueba de carácter material, así como los vestigios o elementos materiales. Y finalmente va a ser la de adoptar las medidas limitativas de derecho para garantizar los fines del proceso. Es decir, todo ello se va a realizar dentro de una investigación preparatoria, ¿no? Posteriormente, ya una vez recaudado todo lo que exige esas tres funciones específicas de esta investigación preparatoria, el fiscal ya en mérito los recaudos de estos documentales o medios de prueba, ¿no? Que hubieran podido recabarse durante esta investigación, posteriormente va a formalizar recién se va a convertir en una investigación preparatoria formalizada. Eh, ¿Qué va a permitir, no? ¿Qué se va a permitir con esta búsqueda de fuentes de prueba? Más que todo, instrumental. ¿Por qué digo que va a tener una doble finalidad?
en respecto al tema instrumental, va a reunir elementos de convicción, de cargo o descargo que permitan no fundar una acusación, así como la preparación de una defensa. Es decir, en esta etapa de investigación preparatoria, el fiscal, al terminar esta etapa de investigación preparatoria, va a poder tener la ratio decidendi en el sentido de que va a ver si es adoptable optar por irme por una acusación o va a ver si en mérito a las diligencias ya llevadas dentro de un plazo no razonable en la investigación, va a permitir adoptar si es que va por el sobreseimiento. Ello va a terminar en estos dos aspectos, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, acuse, va a proseguir, ¿no? Y la etapa intermedia. En el caso de que sobreseda, igualmente se va a dar en la etapa intermedia, ¿no? Cada uno va a tener una dirección, ¿no? Diferente en respecto dentro de la etapa intermedia. Por otro lado, también tenemos que va a ser epistemológico. ¿Por qué decimos que va a ser epistemológico? Porque va a consistir más que todo en determinar la conducta, la delictuosidad de la conducta, sus circunstancias, los móviles y de la víctima y la existencia del daño causado. En pocas palabras, va a ser más que todo, se puede hablar de un tema de forma, ¿no? Que tiene que seguir ya un patrón preestablecido, ¿no? Respecto de la determinación de la delictuosidad de la conducta, las circunstancias inmóviles, la identificación del autor, la identificación de la víctima y la existencia del daño causado. Eso es lo que más importa para el derecho penal, ¿no? Para que se pueda arribar posteriormente a proseguir para la siguiente etapa, ¿no? Que es la de la etapa intermedia. ¿Qué va a ser, qué va a pasar en este lapso de los efectos que se produzca la investigación preparatoria? Más que todo, no se van a suspender los actos de prescripción de la acción penal, es decir, los plazos de la acción penal no van a proseguir, es decir, se van a suspender durante el tiempo que dure esta formalización de investigación preparatoria. Asimismo, ¿no? También va a permitir a las partes, y esto es antes de la conclusión de la investigación preparatoria, poder constituirse no válidamente en actor civil en calidad de agraviada, ¿no? En representante de la agraviada. O sea, la parte agraviada va a dejar de ser agraviada y va a tener una condición especial dentro del proceso, que va a ser la de constitución en actor civil. Esa constitución en actor civil va a generar efectos también para cuanto al pronunciamiento del fiscal dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque en el proceso penal el fiscal, ¿no? Cuando ya emite su auto disculpe, cuando ya emite el fiscal, ¿no? Su control de acusación, requerimiento acusatorio, acá el fiscal puede pronunciarse también respecto de la pena y respecto de la reparación civil. Sin embargo, en audiencia de control de acusación, se puede, ¿no? Desestimar el fiscal de pronunciarse respecto de pretender, ¿no? Un monto de reparación civil. ¿En qué sentido? Porque al estar el juez ya bien o no constituido válidamente en actor civil, quien va a tener, ¿no? Riendas para poder pronunciarse respecto del monto que pretendo como objeto civil dentro del proceso penal, va a ser más que todo la parte agraviada en esta condición no especial que se le da, que es la del actor civil, ¿no? En esta condición especial del actor civil va a cesar la legitimidad del fiscal, conforme lo establece el artículo 11 del nuevo Código Procesal Penal. Habiendo existido constitución válidamente en actor civil, cesa la legitimidad del fiscal para poder pronunciarse respecto del objeto civil del proceso. A final de cuentas, lo que se busca o lo que se quiere de la investigación preparatoria va a ser más que todo que se prepare a juicio oral, fundamentando la acusación y la defensa, así como también respecto de una persona concreta por un hecho criminal determinado que se le atribuye.
Asimismo, también lo que se va a buscar o que lo que se va a pretender es que ésta pueda abrirse en juicio oral. ¿Qué quiere decir? A menos que si como consecuencia de ella se desprende existencia de indicios que permiten llevar a la conclusión provisional que es conveniente la celebración del juicio oral. Es decir, más que todo, conforme lo indiqué, va a ser en tener suficientes y fundados elementos de convicción para que se pueda postular, ¿no? A la etapa intermedia y en esa etapa intermedia poder, ¿no? Debatirse si es que hay pruebas, cuáles son las conducencias, pertinencias y utilidades de las pruebas que hubiesen sido presentados durante esta etapa intermedia, de esta etapa de investigación preparatoria, ¿no? Respecto de la etapa intermedia, ¿qué es la etapa intermedia? Eh, Más que todo la etapa intermedia, conforme lo indica el profesor Labarte y el profesor Fran Almanza, la etapa intermedia más que todo va a ser la etapa de saneamiento procesal. ¿Por qué se llama la etapa de saneamiento procesal? Porque acá se va a sanear todos los medios de prueba en audiencia, se van a debatir respecto de su admisibilidad que éstas tuvieran dentro del proceso penal. Asimismo, ¿no? También va a ser situada, va a ser situada en la etapa antes era situada entre la etapa de la instrucción, lo que ahora se llama la etapa de investigación preparatoria, y es entre la etapa de investigación preparatoria y en la etapa de juicio oral. O sea, por eso se le va a decir la etapa intermedia. Es decir, acá se va a sanear, se va a sacramentar, se va a foliar todo lo que va a entrar para, con qué herramientas yo llego a juicio para poder armar y construir adecuadamente mi teoría del caso. Asimismo, ¿no? Tiene una función esencial que va a radicar más que todo en verificar, ¿no? Si es que concurren o no concurren los elementos, ¿no? Grados y fundados elementos de convicción para que se instaure, ¿no? Posteriormente el juzgamiento o el juicio oral. Asimismo, también en esta fase intermedia, va a permitir al fiscal, ¿no? Poder inclinarse si es que acusa o si es que sobresede. Asimismo, en esta etapa intermedia, va a tener bastante asidero la participación, ¿no? Del juez en las audiencias, ejerciendo, ¿no? El control de jurisdiccionalidad que les confieren dentro de sus facultades y atribuciones que tiene el juzgador, ¿no? ¿Cuáles son los fines de la etapa intermedia? Más que todo va a cumplir una finalidad negativa de control, porque se va a discutir la admisibilidad y la necesidad de persecución penal. Asimismo, también va a tener en la acusación, va a tener una finalidad también positiva, desde el sentido de que se va a verificar también si es que se cumplen con los requisitos de control de sustanciales que se dan dentro del requerimiento acusatorio. Otra finalidad que se va a tener en la etapa intermedia va a ser que se va a proporcionar posibilidad de evitar un juicio innecesario, conforme ya le dije, mediante alguna conclusión anticipada, ¿no? O arribo de algún método de simplificación procesal que se pueda dar en este estadio, ¿no? Asimismo, también cumple también una función de clasificación, pues va a precisar el objeto de juicio en relación a los hechos que deban ser debatidos y las pruebas que se presentarán. Es decir, se va también a analizar si es que se dan, ¿no? El método tripartito, ¿no? Que es imputación fáctica, base, medios probatorios y teoría jurídica, ¿no? Es decir, la vinculación que éstas deban tener también y no extralimitarse o sobrepasarse respecto de los temas de amplitud de conductas incriminosas. Es decir, en esta etapa lo que puede darse es que en la formalización
no se puede alterar, mejor dicho, la imputación fáctica, es decir, no se le puede, en la etapa, en el requerimiento acusatorio, tiene que respetarse los hechos imputados fácticos con los que se ha planteado mi formalización. No puedo alterar, no puedo inventarme nuevos hechos, ni aumentar nuevos hechos que no han sido acaecidos dentro de la formalización. Sin embargo, lo que sí puede, de repente, lo que sí puede es reconducirse, mejor dicho, ¿no? Por otro delito dentro de esta etapa. ¿En qué sentido? En que el juez, vía ejerciendo control de jurisdiccionalidad, puede decirle al fiscal para que corrija algunos defectos de forma o sustanciales dentro del requerimiento acusatorio y también plantearse, ¿no? En caso de que hubiera algunas conductas jurídicas que no hayan sido comprendidas dentro de la formalización de la investigación preparatoria. Finalmente, va a cumplir con un objetivo racionalizador de recursos del Estado, en aras de una mayor flexibilidad y celeridad de la administración de justicia. Es decir, en esta etapa también es de suma importancia. ¿Por qué? Porque como ya lo dije inicialmente, se van a debatir, ¿no? Más que todo el respecto del pronunciamiento que pueda darse en el sentido del requerimiento acusatorio, en el sentido del requerimiento de sobreseimiento, y en algunos casos pasa de que también el fiscal no puede plantear un requerimiento mixto. ¿Qué quiere decir ello? Que puede acusar contra unos imputados y sobreseer contra otros imputados. En este caso, ¿no? Cuando pasase eso, lo que se va a hacer más que todo es iniciar, llevar a cabo, permitirle, ¿no? Al fiscal que se pronuncie liminarmente o inicialmente sobre el sobreseimiento. ¿Contra quién está sobreseyendo? ¿Por qué motivos? ¿Por qué causales? ¿Qué causales se han cometido del artículo 344 del numeral 2? ¿Por qué está sobreseyendo? Y asimismo, ¿no? Posteriormente, cuando ya se haya debatido todo ello en audiencia, el juez va a emitir, ¿no? La respectiva resolución que corresponde y posteriormente a ello, si es que no hubieran apelaciones contra ese auto, se va a proseguir con el auto con la audiencia de acusación. En el caso de que solamente pasase y hubiese ese requerimiento mixto que muy pocas veces pasa, no suele pasar, pero ese es el orden que siempre se emplea, ¿no? En las audiencias. Primero pronunciarse al fiscal sobre el sobreseimiento y posteriormente pronunciarse al fiscal sobre la acusación. Eso es lo que se determina en pocas palabras. Una acusación, acusación parcial, acusación no total, ¿no? La acusación parcial es cuando hay un requerimiento mixto, ¿no? Y la acusación total es que todos los imputados están comprendidos dentro de la acusación. O sea, no va a darse ese requerimiento mixto. Ya se van a ventilar independientemente requerimiento de sobrecimiento y requerimiento de acusación, ¿no? Posterior a la etapa concluida, más que todo la etapa de la formalización de la investigación preparatoria. Asimismo, respecto de áreas de mayor flexibilidad es que se van a plantear también las conclusiones anticipadas, ¿no? Que pueden darse para con ello evitar, ¿no? O tratar de dilatar, ¿no? O seguir el curso o el tránsito de carácter normal que se le siguen que sigue todo el proceso penal, ¿no? Que es etapa intermedia, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, ¿no? Con ello se va a ahorrar la etapa de juicio oral si es que arribase a alguna conclusión anticipada, ¿no? Del proceso dentro de esta etapa, en esa etapa, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en lo que es el sobreseimiento. El sobreseimiento, como ya lo dije, es aquello que va a plantearse, es la decisión que va a obtener el Ministerio Público posterior a la conclusión de la etapa de investigación preparatoria. ¿Y en qué va a consistir? Más que todo va a consistir en emitirse, ¿no? Eh,
más que todo un auto de sobreseimiento en donde se absuelva a los imputados. Asimismo, la normativa que ella regula o que comprende es que esta conclusión se da en la etapa de la conclusión de la investigación preparatoria conforme lo establece el numeral 1 del artículo 343. Y acá el fiscal no va a tener, habiendo concluido esa etapa de investigación preparatoria, el fiscal va a tener un plazo de 15 días para decidirnos si es que plantea una acusación en mérito a que sí va a ser suficiente para ello, o si va a plantear un requerimiento de sobreseimiento de la causa. Y en caso de complejos, ¿no? Y de criminalidad organizada, estos plazos de 15 días se va a duplicar y va a tener el fiscal, habiendo concluido la investigación preparatoria, un plazo de 30 días, ¿no? Bajo responsabilidad funcional. ¿Cuáles son los presupuestos del sobreseimiento conforme le establece el numeral 2 del artículo 344? El sobreseimiento procede cuando ya el Código Penal, el procesal penal ha recogido los factores, ¿no? Más que todo cuando se establece, ¿no? Cuándo procede este requerimiento de sobreseimiento. Ha contemplado cuatro factores, ¿no? Que se conocen y que están, ¿no? Normativamente regladas en nuestro Código Procesal Penal. Cuando el hecho del objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírselo el imputado. Es decir, acá el hecho, más que todo, deviene en una conducta típica, ¿no? Asimismo, no se ha podido, más que todo, atribuírsele, ¿no? Al imputado, o no existe, ¿no? La convicción de que este sujeto haya podido realizar, ¿no? El hecho materia de imputación, ¿no? Después, el segundo factor es que el hecho imputado no es típico y no concurre causa de justificación o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Es decir, acá el hecho más que todo es atípico, deviene en atípico. No está normativamente regulado, ¿no? La conducta incriminosa dentro del tipo penal. O sea, no se puede, ¿no? Corroborar, no se puede sustentar, ¿no? O sentar bases de que el imputado haya cometido algún delito, porque no lo prevé normativamente el tipo penal. Así también otro factor mediante el cual se va a sobreseer el proceso penal es cuando la acción penal se ha extinguido. Es decir, cuando ya conforme lo establece el artículo 80 y 83 del Código Penal, la acción penal, ¿no? Ya ha cumplido tanto su prescripción su prescripción ordinaria como su prescripción ordinaria. Por ejemplo, hablando de un caso de delitos de patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, el 226 prevé, ¿no? El artículo como pena máxima, que es la pena de prescripción ordinaria, 6 años. Y como pena de prescripción extraordinaria, eh, se le adiciona, ¿no? La mitad de la pena extraordinaria, de la pena mayor del delito a la pena extraordinaria, es decir, se extinguiría la acción penal cometida a los hechos a los 9 años de cometido los hechos. Y con ello ya devendría también a un sobreseimiento del proceso penal. Otro factor es la que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no haya elementos de comisión suficientes para solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento del imputado. Es decir, a pesar de haberse realizado diligencias, tanto a nivel de diligencias preliminares como a diligencias de investigación preparatoria, el fiscal ha tenido por conveniente decir que ninguna de las pruebas reúnen, ¿no? Los elementos de comisión suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado. Y ello es objeto también de venir en un sobreseimiento del proceso penal. Requerimiento del sobreseimiento. El requerimiento del sobreseimiento, ¿no? Se va a poner más que todo, ¿no? De conocimiento
a los sujetos procesales. Y quien lo va a hacer vía control de jurisdiccionalidad y conforme a las atribuciones conferidas, va a ser el juez de la investigación preparatoria, que va a notificar a los sujetos procesales para que en un plazo de 10 días puedan ellos no pronunciarse o ver a bien si o se opone al si la parte agraviada se opone al sobreseimiento y con ello no debatirse, ¿no? Acá también, ¿no? Quería dar en claro, entender, ¿no? Que acá se van a dar dos fases, ¿no? También va a ser más que todo la fase escrita, mediante el cual nosotros como sujetos procesales vamos a plasmar nuestra posición en el sentido de que estamos armando nuestros alegatos de defensa desde el punto de vista de agraviados, ¿no? No nos va a favorecer un requerimiento de sobreseimiento por parte del fiscal y nosotros ante la inconformidad de eso vamos a plantear nuestra posición al sobreseimiento dentro de esos 10 días perentorios. Acá vamos a plantear, ¿no? Cuáles son los objetos por las cuales fundamentamos nuestro sobrecimiento. Por ejemplo, si es que faltasen, ¿no? Realizarse diligencias preliminares complementarias, va a ser esa la etapa para poder debatirlo, ¿no? ¿Por qué falta, por qué falta ¿no? realizar ¿no? diligencias suplementarias dentro de esta fase, ¿no? Asimismo, eh, se va a poder ¿no? solicitar ¿no? al, al, al juez, al control, vía, ejerciendo control jurisdiccionalidad, poder indicarle, ¿no? Señor magistrado, en este sobreseimiento, ¿no? El fiscal ha arribado, ¿no? Este sobreseimiento, sin embargo, no existe una duda razonable respecto de algo. Y ejerciendo ese control de jurisdiccionalidad y al existir y al estar latente esta duda razonable, solicito, ¿no? A usted, señor magistrado, poder elevar los actuados al fiscal superior en grado para que éste, dentro del plazo ya previsto por nuestra norma procesal, pueda emitir ¿no? algún pronunciamiento si es que se ratifica respecto del sobreseimiento o si es que se rectifica. En caso de que se ratifique, no hay más que hacer. Es una disposición no recurrible y lo que se va a hacer es, lo que se espera como parte de agraviada es que el fiscal rectifique y con esa rectificación ordene al fiscal de menor jerarquía para que este, derive los actuados a otro fiscal para que éste pueda pronunciarse y emitir la acusación, más que todo, ¿no? Esa es la función, ¿no? Que se busca por parte de la parte agraviada, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que la juez de vía control de jurisdiccionalidad, si es que en primera instancia nos da la posibilidad de que nosotros podamos actuar diligencias complementarias que no se han realizado, en buena hora. Pero si es que no existe esa duda razonable de pronunciamiento del fiscal, es conveniente, ¿no? Que el juez nos pueda no dar la posibilidad de que por el principio no de pluralidad de instancias, se pueda elevar al fiscal superior en grado para que éste emita su opinión más que todo, ¿no? Esta opinión va a ser o bien la de la ratificación, que estoy conforme con lo que dice el fiscal provincial y por lo tanto no hay vuelta que dar. O si no, rectifico, ¿no? Decirle, señor fiscal provincial, usted está equivocado y le ordeno, ¿no? Que derive los actuados a otro fiscal provincial para que el otro fiscal provincial pueda pronunciarse respecto de la acusación. La oposición del sobreseimiento lo encuentra regulado en el 345.2 del Código Procesal Penal y, como ya lo indiqué, va a autorizar al agraviado, que en este caso ya se ha constituido válidamente en actor civil, a efecto de que pueda formular el escrito de oposición al sobreseimiento, y estas se pueden sustentar en dos modalidades, ¿no? Uno, solicitar la realización de una investigación suplementaria a efecto de que se actúen actos de investigación adicionales. Y el dos, solicitar que en atención al principio de jerarquía de la función fiscal se eleve requerimiento al fiscal superior.
ya para que, conforme ya lo indiqué, esa pueda dar su opinión si ratifica o rectifica el sobreseimiento. La audiencia de control de sobreseimiento está más que todo, ¿no? Regulado en el 345 del Código Procesal Penal, y también se resuelve, ¿no? Requerimiento de sobreseimiento se va a resolver, ¿no? En un plazo no más de 30 días, y en casos de simples, ¿no? En acusaciones simples, y en casos complejos de criminalidad organizada se van a duplicar hasta en 60 días para que se pueda pronunciar el fiscal. Asimismo, ¿no? El artículo 345, respecto al control de sobreseimiento en la audiencia de control, nos dice, ¿no? Que el juez citará al Ministerio Público y los demás sujetos procesales para esta audiencia. Y acá se van a debatir, ¿no? Más que todo los fundamentos, qué postula, ¿no? O sea, va a haber, si se puede decir, una posición, ¿no? Ya impartida respecto del fiscal, y respecto al abogado defensor, y respecto a la parte agraviada, que en ese caso es el actor civil. Acá va a haber una rivalidad de contiendas, cada uno ejerciendo desde el punto de vista de su postura, su posición. Por parte del fiscal, ¿qué busca el fiscal en esta audiencia? Que se declare fundada su sobreseimiento. ¿Qué busca el abogado defensor? Reforzar más que todo la defensa de la fiscalía, o la postura de la fiscalía, de decir, efectivamente, señor magistrado, el fiscal tiene razón, y por lo tanto, ¿no? Los hechos devendrían en un sobreseimiento por tales fundamentos. Por lo tanto, solicitamos se declare fundado su sobreseimiento incoado por parte del representante del Ministerio Público. Y por parte de la parte agraviada, como ya lo solicité, es defender nuestra postura respecto de la oposición que se tiene a este sobreseimiento, indicando, ¿no? Más que todo el quantum, más que todo del tema liminar, o con la finalidad de que nosotros busquemos, más que todo, que se declare infundado ese sobreseimiento, y que el juez, vía control jurisdiccional, permita a nosotros, ya en audiencia como parte agraviada o actor civil, eh, y en atención al principio de jerarquía fiscal, que el fiscal superior sea quien tome la última palabra de opinión respecto de esta ratificación o rectificación que se busca. En caso de que no ocurra esto, lo que nosotros buscamos con el convencimiento es que el juez del control jurisdiccional nos pueda dar la razón, en el sentido de que se van a actuar diligencias preliminares que la parte agraviada ha solicitado, que vía tutela jurisdiccional no se han llevado a cabo, infringiendo esto el debido proceso, ¿no? Toda vez que no se han realizado, a pesar, ¿no? De que, por ejemplo, ha ocurrido en la práctica profesional, de que el fiscal, por ejemplo, haya dictaminado o haya dispuesto dentro de una disposición fiscal, realícense tales actos de investigación. Sin embargo, por el tema del plazo, que se le vencía el plazo de la investigación preparatoria, no se han llevado a cabo todas las investigaciones. Y en este caso, al verse el fiscal, ¿no? Inmerso en esta conclusión, ¿no? Que tiene que adoptar debido a que ya se le venció el plazo, no hace más que arribar a un requerimiento de sobreseimiento. Y ese requerimiento de sobreseimiento, a nosotros como parte agraviada, nos está vulnerando nuestro principio de tutela jurisdiccional efectiva, nuestro principio a la debida motivación de resolución y al debido proceso, toda vez que no se han actuado actos de investigación que eran urgentes realizarse dentro de esta etapa de investigación preparatoria. Y es el momento para que nosotros podamos sentar bases y decirle al juez, que el fiscal ha estado errado porque ha omitido realizar actos de investigación, pese a que en su momento o en su oportunidad él lo dispuso mediante esa disposición fiscal. Este es el momento para que nosotros podamos, ¿no? Poner de conocimiento al juez de control y el juez, haciendo vía control de jurisdiccionalidad, poder
darnos la razón, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? En caso de que el juez no pueda, no nos dé la facultad para poder elevarlo. O sea, lo que buscamos es poder advertir inicialmente ese defecto de que no se ha llevado a cabo diligencias de diligencias complementarias dentro de esa investigación preparatoria. Posteriormente, la culminación de la audiencia, el juez de la investigación preparatoria va a dictar la resolución que corresponda, ¿no? Como si comparte la postura por parte de la fiscalía, va a dictar el auto de sobreseimiento, si es que considera fundado no el requerimiento fiscal. Asimismo, no va a poder emitir el auto de elevación de la causa al fiscal superior para que se ratifique o rectifique, y a eso se le conoce como el forzamiento de la acusación. ¿Por qué se le va como, no sé, como el forzamiento de la acusación? Porque ya lo dije, el juez superior, el fiscal superior va a emitir opinión para que ordene al fiscal de menor jerarquía, que en este caso es el fiscal provincial, decirle, señor fiscal, usted no se le ha omitido realizar actos de investigación, acá ha hecho una mala conducta, adecuada conducta jurídica, inadecuada conducta jurídica, toda vez porque ha indicado que no es atípica, cuando en realidad sí lo es. No sé, tiene varios pronunciamientos para respecto de qué se está viniendo deviniendo el sobreseimiento, ¿no? Y acá, mediante este forzamiento de la acusación, se va a poder no indicar o ordenar al fiscal de menor jerarquía proceda con la acusación, ¿no? Y asimismo, en caso de que en la práctica ha pasado que se le puede ordenar al mismo fiscal para que realice estos actos complementarios de investigación, o en su caso, ¿no? Decirle a otro fiscal, si el fiscal superior tuviera bien en cuenta, ¿no? Designar dentro de este interín a otro fiscal provincial para que ésta asuma los actos, la causa, y realice los actos de investigación preparatorios que no han sido realizados dentro de esa etapa de investigación preparatoria. Y finalmente, ¿no? Va a poder el juez, en caso de que nos dé la razón, va a declarar infundado el sobreseimiento y va a decir al fiscal, señor fiscal, usted ha omitido realizar actos de investigación, los cuales han estado debidamente no dispuestos por su despacho fiscal. Sin embargo, no habiéndose vencido el plazo, usted no los ha realizado. Por eso es que no se encuentran completos los plazos de investigación, y va a otorgar un plazo adicional para que el fiscal pueda realizar los actos que no ha realizado dentro de la investigación preparatoria. Asimismo, el auto de sobreseimiento y su contenido. El auto de sobreseimiento va a contener, al igual que el auto de enjuiciamiento, datos de personales del imputado, los hechos de exposición del objeto de la investigación preparatoria, los fundamentos de hecho y de derecho, y asimismo, ¿no? En la parte resolutiva va a expresar los efectos del sobreseimiento que correspondan, es decir, en mérito a qué se está sustentando este sobreseimiento, cuál ha sido el objeto por la cual ha devenido en el sobreseimiento el proceso. ¿Qué efectos jurídicos trae consigo el sobreseimiento? Más que todo los efectos jurídicos que va a tener, ¿no? Se puede decir que pone fin al procedimiento penal, evitando, ¿no? La continuación del jus punendi. Asimismo, este auto goza de la totalidad de los efectos de la cosa juzgada. Asimismo, tiene un alcance de una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque se van a levantar acá las medidas cautelares, medidas coercitivas personales contra la persona del sobreseimiento, mientras con la persona que ha sido, ¿no? Sobreseída, y asimismo, ¿no? Sobre las medidas de levantamiento reales personales que se hubiesen expedido contra los bienes del sobreseído, ¿no? Asimismo, el auto de sobreseimiento tiene carácter definitivo, pues importa el archivo definitivo de la causa con relación a ese imputado, en cuyo favor se dicta y tiene el autor y tiene la calidad de cosa juzgada. En dichas resoluciones también se van a levantar las medidas
de carácter real y personal que se tuvieran, ¿no? Contra la persona que ha sido imputada. Sin embargo, a pesar de haberse emitido el auto de sobreseimiento, aún continúa pendiente la definición del tratamiento de la pretensión civil en el proceso penal. Hay que tener en cuenta, ¿no? Si aún existe, pues sí, por ejemplo, el auto de sobreseimiento fue emitido por inexistencia del hecho, o sea, porque el hecho no hay forma de cómo vincularlo, ¿no? Con el hecho incriminoso, con la conducta desplegada del imputado. Acá sí no se puede hablar de que pudiésemos nosotros adoptar una apelación en cuanto al pronunciamiento de la reparación civil o de la pretensión civil, porque el hecho prácticamente no existió o no se dio. Y en cambio, si por ejemplo lo único que se ha extinguido es la antijuricidad, nada impediría que el actor civil pida al juez de la investigación preparatoria a efecto de que emita un pronunciamiento respecto de este último que no se pronunció, que es respecto del objeto civil del proceso, ¿no? La apelación contra el auto de sobreseimiento. El auto de sobreseimiento procede sin efecto suspensivo, pues no impide la inmediata libertad del imputado a quien favorece y con calidad diferida cuando existen pluralidad de imputados o delitos, conforme al artículo 410 del nuevo Código Procesal. En el presente caso, la sentencia que pone fin a la instancia se tendrá que reservar la remisión de autos a instancia competente. Acá quise compartirles también, hay un acuerdo plenario actualizado respecto del requerimiento del sobreseimiento, ¿no? Se trata, ¿no? Del acuerdo plenario número 07-2023, SIC-116. ¿Qué nos dice este acuerdo plenario? Más que todo, ¿no? Acá se va a postular sobre la causal prevista en el literal D del apartado 2, en donde del apartado 2 del artículo 344. Esto es más que todo, esto es más que todo cuando no existe razonablemente no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Acá también quise recoger algunas ideas, ¿no? Del profesor Chiavo, en la cual señala, ¿no? Que ambos presupuestos deben interpretarse de forma conjunta. Ello también jurisprudencialmente se encuentra recogida por la Sala Penal Permanente en la casación 1975-2022-1, en donde postula que deben concurrir tanto el presupuesto de insuficiencia de elementos de comisión como el presupuesto de no poder incorporar nuevos datos o elementos a la investigación, de investigación a la causa. Asimismo, el profesor Salinas Sicha, coincidiendo con ello, indicó que se solicitará el sobreseimiento del proceso penal cuando, no habiendo suficientes medios de prueba que acrediten el ilícito penal, no hay posibilidad de obtenerlos en el futuro. Es decir, cuando, a pesar de haberse realizado todos los medios probatorios, medios de pruebas suficientes, no se ha podido vincular, ¿no? La conducta incriminosa con los elementos de comisión recabados dentro de la etapa intermedia y investigación preparatoria, ¿no? Que acrediten el ilícito penal o no hay la posibilidad de obtenerlos en el futuro. Es decir, que no, a pesar de que se hayan realizado todos los medios de prueba ya dispuestos por el fiscal y no hay posibilidad de poder, ¿no? Yo incorporar nuevos datos de investigación a este proceso penal, ¿no? Por eso es que las acciones ya devendrían, no más que todo, ¿no? En un pronunciamiento, ¿no? De carácter del sobreseimiento. Este no, este supuesto no supone la inexistencia de elementos de comisión alguno, sino que los existentes en menor o mayor número no tienen la entidad suficiente para llegar
a determinar la calidad, ¿no?, del autor. Las conclusiones, ¿no?, de ese acuerdo plenario que hice mención, más que todo van a versar en poner, ¿no?, fin al proceso cuando advierte que sobre la imputación penal que se formuló en la investigación existe una falencia grave. Esto es cuando la acción no es atribuible, no es típica, no es antijurídica, no es culpable, no es punible, no es vigente, es decir, para la fecha en que han ocurrido los hechos ya la acción se encontraba prescrita. Y asimismo no tiene posibilidad de superar el estándar probatorio. Ese estándar probatorio es exigible, ¿no?, para poder nosotros pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de juzgamiento o juicio oral. Asimismo, una vez que el fiscal advierte estas falencias en la imputación, requiere el sobreseimiento. Esto será trasladado a las partes para una instalación de audiencia de control de sobreseimiento. Y acá, como ya lo señalé, no se va a dictar el auto de sobreseimiento si es que el juez considera que se debe declarar fundado el requerimiento del fiscal. Asimismo, ¿no?, se va a emitir un auto de elevación de la causa si es que el fiscal, a fin de que el fiscal superior ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial, y esto se le conoce como el forzamiento de la acusación. ¿Por qué forzamiento de la acusación? Porque ya lo expliqué, lo que se busca con esta emisión de opinión del fiscal superior es que, eh, por un lado, con esta rectificación, se le ordena al fiscal que acuse. Ya no al fiscal provincial de menor jerarquía que emita su requerimiento acusatorio. O tercero, es que vía control jurisdiccional, el juez dándonos la razón en el tema de nuestro quito de posición al sobreseimiento, se realicen los actos complementarios de investigación que no se han realizado dentro de la etapa de investigación preparatoria, a efecto de poder llevarse ya en un plazo razonable. Y finalmente, ¿no?, el auto de sobreseimiento puede ser apelado, ¿no?, dentro de los 3 días de notificado en la misma. Si bien el sistema acusatorio en el Ministerio Público es el persecutor del delito y debe acreditar el hecho punible constitutivo de su pretensión, ello no debe colisionar con los derechos de la víctima, en particular con el de la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, no debe colisionar y debe respetar, ¿no?, esta tutela jurisdiccional efectiva que se le fue conferida también a los sujetos procesales y en especial particularidad a la víctima, ya sea con la finalidad, ¿no?, de que nosotros podamos, mediante esos recursos de absolución de traslados o de oposición al sobreseimiento, eh, ver por qué están colisionando con nuestros derechos, más que todo de la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y más que todo ello, ¿no? Asimismo, como lo señala también el artículo 64, apartado 1 y 122, apartado 5 del Código Procesal Penal, las disposiciones y requerimientos deben estar debidamente fundamentados, es decir, debe haber una debida motivación, ¿no?, que motive a estas. No pueden darse solamente por mi parecer, sino que deben estar debidamente sustentados, fundamentados y motivados, ¿no? El estándar umbral o probatorio para evaluar esta causal de sobreseimiento es de la probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente. El requerimiento de sobreseimiento y el cumplimiento de sus presupuestos deben ser objeto de control judicial en el marco del debido proceso y de la proscripción de la arbitrariedad. Es decir, estos recursos que nosotros planteamos o estas oposiciones, como ya lo señalé, tienen dos fases, ¿no?, que es la de la fase escrita, es donde nosotros vamos a interponer nuestra oposición ingresándolo por la mesa de partes virtuales del SINOE, y posteriormente vamos a asumir nosotros nuestra posición en las cuales nos encontramos disconformes con las mismas, desde el punto de vista de que vamos a rebatir, ¿no?, nuestra posición y vamos a rebatir la posición del fiscal y defender nuestra posición en esta audiencia que se convoque, ¿no?, a los sujetos procesales, como en este caso es el de la audiencia de sobreseimiento. Otra,
Otra posibilidad, como lo indiqué, es más que todo la de la acusación, ¿no? Esta acusación tiene más que todo, no es una instancia común a todas las leyes procesales, por la cual se Ujú. va, por las cuales se va a evaluar más que todo los actos de investigación que se han realizado dentro de la investigación preparatoria en orden a sus fines. Acá en la acusación el fiscal deberá contener recaudos que preserven el debido proceso. Es más que todo resguardar los medios documentales, los medios testimoniales, de pruebas testimoniales que se puedan recabar, ¿no? Asimismo, en este control de acusación se van a, más que todo, ¿no? Solicitar, se van a ofrecer, ¿no? Las listas de peritos, testigos que deben ser examinados en juicio. A través de la acusación, una vez comunicada la acusación, las partes procesales tienen, ¿no? La facultad o la potestad de poder absolver ofreciendo medios de prueba, ¿no? Que no fueron ofrecidos por el fiscal. O si en el caso de que la parte agraviada estuviese conforme con la acusación y con los medios de prueba ofrecidos por el fiscal, lo único que va a hacer por el principio de pluralidad o el principio de comunidad de pruebas, allanarse, ¿no? A las pruebas que ya han sido ofrecidas por el representante del Ministerio Público. Y en caso de que, por ejemplo, desde el punto de vista del defensor, si es que no comparte las pruebas que han sido ofrecidas por el Ministerio Público, lo único que va a hacer, ¿sabes qué, señor magistrado? Conforme a las facultades que me confieren y dentro del plazo previsto de 10 días, yo voy a ofrecer nuevos medios de prueba que no han sido ofrecidos por el fiscal. Y acá va a plantear, ¿no? La lista de testigos, lista de peritos y las documentales que él considera bien que deben actuarse. Pero sin embargo, acá entra a tallar, ¿no? Un control de jurisdiccionalidad por parte del juzgador. Es la exigencia de por qué esas pruebas que él está ofreciendo van a ser pertinentes, útiles y conducentes. Acá va a tener que explicar y detallar por qué estas pruebas tienen que ser admitidas para juicio oral y tienen más que todo defender su postura de por qué va a ser pertinente, útil, con qué finalidad no van a ser vistas por él para que sean actuadas en juicio. Asimismo, no se va a precisar que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización y se va a efectuar una distinta calificación jurídica en el caso, ¿no? De que vía control no, vía control sustancial no haya advertido la defensa que no se ha enmarcado o encuadrado en algún tipo de calificación distinta a la calificación jurídica, ¿no? Acá la notificación de acusación, como ya lo señalé, se le va a comunicar, ¿no? A los sujetos procesales del, del requerimiento acusatorio y estas van a tener un plazo de 10 días para que puedan observar la acusación formal. Esas acusaciones pueden ser también por defectos de forma, lo que primero se va a debatir, y posteriormente por defecto sustancial. En caso de que dentro de ese control de acusación o esa audiencia de control de acusación se advierta de esos defectos y no puedan ser subsanados por el fiscal en audiencia, el juez, ejerciendo control de jurisdiccionalidad, va a establecer un plazo prudente al fiscal para que éste pueda subsanar las observaciones que han sido, ¿no? Advertidas en esta audiencia. Y en esta audiencia, el fiscal va a tomar nota de las observaciones y el juez va a conferir al fiscal un determinado plazo para que éstas puedan absolver y subsanar las mismas. Asimismo, se va a poder deducir excepciones. Por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción, no una excepción de prescripción, si es que lo hubiesen, ¿no? Y asimismo, ¿no? Se va a poder también plantear el sobreseimiento, se va a poder instar a la aplicación del principio de oportunidad.
y posteriormente, ¿no? También se va a poder ofrecer pruebas para juicio, conforme ya lo indiqué, respetando, ¿no? La lista de testigos, peritos que deben ser convocados a debate. Asimismo, por parte del abogado de la defensa del imputado, va a poder objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión. Por ejemplo, en la práctica profesional suele pasar que a veces nos objetan el monto de la reparación civil. Se lleva a cabo, ¿no? Una audiencia por observancia, ¿no? De la reparación civil. Sin embargo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una institución, en las instituciones públicas o en los ministerios, ¿no? Que maneja el gobierno ejecutivo, poder ejecutivo, acá quienes van a representar directamente a los ministerios, por así decirlo, van a ser las procuradurías públicas a través de su procurador público. Y este procurador público tiene como objeto el de poder constituirse en actor civil, pues va a representar, ¿no? Legalmente a la institución. Y lo único que exige el Código Procesal Penal para que nosotros podamos hacer valer nuestro derecho como parte agraviada es que se tenga, ¿no? Válidamente identificado quién es el procurador público y cuál es la resolución que ampara su designación. Eso solamente nos piden. Sin embargo, ¿no? En la etapa de investigación preparatoria suele pasar, ¿no? Que nos objetan la reparación civil debido a que no estamos, hemos podido acreditar. Sin embargo, acá no es óbice la exigencia de algún documento que pueda hacer valer para que se sustente la reparación civil. En cambio, ya en la etapa intermedia hay un pronunciamiento que ahora voy a hacer llegar respecto de la admisión de medios probatorios, que sí nos exigen, ¿no? Que no solamente debemos basarnos en el quantum indemnizatorio, sino que debemos tener algún documento o algún informe, sea pericial, valorativo, en donde se detalle y se documente cuánto es el perjuicio que se nos ha ocasionado como agraviados y poder sustentar ello en mérito a ese informe. Acá sí en esta etapa intermedia, en mérito a eso, sí puede no objetar la reparación civil el abogado de la defensa. Puede reclamar, ¿no? Este señor representante, ¿no? Del señor magistrado, ¿no? Acá la parte civil se ha constituido válidamente en acto civil, sin embargo, ¿no? Estima un monto pecuniario sin haberse, ¿no? Sustentado válidamente como medio de prueba con algún informe documental, algún informe valorativo, algún informe pericial. Eso sí puede pasar dentro de la etapa intermedia, ¿no? O en la etapa de que se nos corre el traslado para que nosotros podamos absolver la acusación. Las decisiones adoptadas en audiencia. El juez va a resolver, ¿no? Cuestiones planteadas, va a resolver los defectos de la acusación si es que éstas requieren un nuevo análisis por parte del Ministerio Público. Este análisis se habla no solamente, se habla solamente respecto de la tipificación jurídica, si es que puede reconducirse, ¿no? Sobre el otro tipo penal o si alternativamente puede incluirse otro tipo penal, mas no debe variar o diferir respecto de los hechos y de los hechos que han sido ya recabados en la investigación preparatoria. El juez acá no puede, el fiscal acá no puede añadir nuevos hechos que no han sido ya examinados en la investigación preparatoria o que han sido considerados, mejor dicho, en la investigación preparatoria. De lo contrario, no vendría, ¿no? En un pronunciamiento, ¿no? Por parte de la defensa, de la defensa del imputado, puede ser objeto, ¿no? De algún planteamiento, de alguna observancia, ¿no? Más que todo, ¿no? Asimismo, ¿no? En caso, ¿no? De que el juez
disponga la devolución de esta acusación, el plazo es más que todo el de 5 días, ¿no? Que va a tener el fiscal para que pudiese de ella subsanar, ¿no? Corregir más que todo el requerimiento acusatorio. Posteriormente a esos 5 días, el juez nuevamente convoca la audiencia y se va a iniciar nuevamente procediendo con la lectura o procediendo con los alegatos que va a hacer el fiscal respecto de esta nueva subsanación que ha arribado dentro del control de acusación, ¿no? De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Y también va a poder dictarse sobreseimiento, o sea, de oficio. ¿Por qué de oficio? Porque lo va a plantear directamente el magistrado o el juez. O en su defensa cuando concurran los requisitos del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Finalmente, posteriormente ya habiéndose saneado todo el requerimiento acusatorio, el juez ya va a expedir el auto de enjuiciamiento que corresponda, ¿no? Debiendo contener el nombre del imputado, del agraviado, del delito o los delitos en materia de acusación. No pueden haber varios tipos penales dentro del despliegue de un hecho fáctico de imputación, ¿no? Los medios de prueba admitidos, la identificación de las partes constituidas en la causa. Este, ese auto de juicio es sumamente importante, ¿no? Previa al inicio de juicio oral. ¿Por qué? Porque acá prácticamente detalla, ¿no? De una manera sucinta todo lo que ha pasado en el plenario de la etapa intermedia. Si hubo constitución en parte civil, si hubo, cuáles son los medios de prueba admitidos, o cuáles son, el nombre del imputado o el tipo penal, ¿no? Jurídico atribuido a los imputados. Asimismo, ¿no? Concluido esta expedición del autoenjuiciamiento, el juez de la investigación preparatoria correrá traslado, ¿no? O comunicará de la misma al juez unipersonal para que ya el juez unipersonal, de acuerdo a la agenda del que se maneja, ¿no? En el Poder Judicial, tenga bien, ¿no? Citar a juicio a las partes y posteriormente llevarse a cabo lo que se conoce como la audiencia de juicio oral o el juzgamiento, ¿no? Y bueno, esa es la última fase, la fase de juicio oral o la fase de juzgamiento. ¿Qué es el alegato de apertura? Acá más que todo el alegato de apertura se puede decir que es más que todo como una etapa postulatoria. ¿Por qué? Porque es como una promesa que le voy a hacer al juez con la finalidad de indicarle o de ponerle ¿no? a conocimiento qué es lo que yo voy a pretender probar en esta audiencia, ¿no? En esta audiencia de juicio oral. ¿Con qué herramientas estoy llegando a juicio oral, ¿no? ¿Cuáles son mis medios de prueba que me han sido admitidos y que van a ser deliberadamente examinados, ¿no? A lo largo, ¿no? de las sesiones que se impartan dentro de las mismas, ¿no? Asimismo, ¿no? También vendrá a ser la primera impresión que va a tener el juez respecto de nosotros. Ahora que ha primado mucho la oralidad y la virtualidad, si se puede decir, que en este caso es el de las audiencias virtuales mediante el Meet, el aplicativo del Google Meet, es recomendable, ¿no? Que durante toda esta etapa de juzgamiento mantengamos la cámara encendida. ¿Por qué? Porque como una parte de técnica oral, ¿no? Es nosotros vamos a permitir al juez que nos conozca un poco desde el punto de vista, ¿no? De la virtualidad, ¿no? Como en estos casos, lo que antes se hacía en las audiencias presenciales, que era diferente, ¿no? Ahora, debemos aprovechar el medio de la virtualidad encendiendo nuestras cámaras para que el juez pueda ver qué impresión podemos causar en él a través de nuestros alegatos de apertura que nosotros vamos a poner, ¿no? A conocimiento al magistrado, ¿no? Y tratar de que se lleve una buena impresión de lo que yo voy a pretender probar en juicio con todos los elementos de probatorios o el factium probandum que estoy viniendo, ¿no? A juicio
y la finalidad que voy a tener con ello, ¿no? A través de una teoría del caso que voy a tener ya estructurada, ¿no? Para ese plenario. ¿Cuál es la importancia del mismo? Bueno, más que todo va a ser la primera y última oportunidad. ¿Por qué primera y última? La primera y última, en el sentido que va a ser primera, porque va a ser la primera impresión que voy a llevar al juez yo desde el punto de vista de mis alegatos de apertura. ¿Qué es lo que voy a probar? Acá se tiene que hablar más que todo en un tiempo futuro. En esta sala de audiencias probaré no hablar en un tiempo pasado, porque no hemos actuado medios probatorios aún. Estamos próximos a actuarlos en lo que va a devenir de las sesiones que se den en este juicio oral. Es decir, tengo que hablar en un tiempo futuro. Es recomendable hablar en un tiempo futuro. ¿Y por qué la última oportunidad? Va a ser la última oportunidad porque comprende la última etapa del proceso penal. Eso quiere decir, en la etapa donde nosotros tenemos como finalidad, debemos enmarcarnos eso, generar convicción en el jugador de lo que voy a probar en juicio, sea esta, eh, más que todo, para arribar a una sentencia favorable de condenatoria o por parte del abogado defensor del imputado, arribar a una sentencia absolutoria en la cual se determine, ¿no? La inculpabilidad, ¿no? De mi patrocinado respecto de los hechos que se le atribuyen, ¿no? ¿Qué debe tener cuáles son las características que se tienen en un alegato de apertura? Más que todos los alegatos de apertura, tiene que ser clara, breve, en un tiempo futuro, como ya lo indiqué, de forma ordenada y no argumentativa. Es decir, más que todo, lo que voy a buscar del alegato de la apertura desde la teoría fiscal es probar, ¿no? El hecho fáctico, la imputación fáctica, el hecho probatorio y el hecho jurídico. Es decir, cuáles son los hechos imputados, cuáles son los medios probatorios con los que estoy llegando a juicio y cuál es la conducta jurídica por las cuales se viene atribuyendo responsabilidad a los imputados, ¿no? Asimismo, ese debe ser el orden correlativo. Primero, imputación fáctica, medios probatorios con los que vengo a juicio y posteriormente la conducta incriminosa atribuida al imputado, ¿no? No debe ser argumentativa, en la medida de lo posible evitar que sea argumentativa. ¿Qué no debemos hacer en un alegato de apertura? Más que todo, no es un ejercicio de retórica o, pura o de ejercicio, sino ya que los abogados, ¿no? Litigantes suelen extender e incorporar en los alegatos estelares ser vistos como una suerte de declaración o retórica. Como ya lo dije, ese alegato de apertura no debe excederse más exagerando 10 minutos, ya que con ello vamos a evitar, ¿no? Que se cometa más, que sea más que todo argumentativo. Debe ser conciso, breve y claro, más que todo, cuáles son mis posturas que tengo desde el punto de vista de la tribuna en la que me encuentre, que son materia, ¿no? De imputación, ¿no? Asimismo, no es un alegato político, ¿no? No es hacer promesas al magistrado de algo que no voy a poder probarlo en juicio, ya que de hacer eso de ahí, lo que puede pasar es que perdamos nosotros la credibilidad respecto de nuestra teoría del caso. Eso es lo que no debe pasar en nuestros alegatos de apertura. Debemos probar lo que tenemos, con las herramientas que tenemos. Si en buena hora tuviésemos una nueva prueba que no han sido ventiladas en las etapas precedentes, es decir, han sido recaudados posterior a estas etapas y sirven para reforzar nuestra teoría del caso, muy bien recibido, ¿no? Podemos ofertarlos, ¿no? Dentro de nuestros alegatos de apertura.
como una nueva prueba. Asimismo, no es un ejercicio argumentativo o ya que muy común en la litigación está que se comienzan a emitir conclusiones y argumentar acerca de lo que no se ha probado aún en juicio. Es decir, no tiene que ser argumentativo o no tiene que basarse, ¿no? En conclusiones este alegato de apertura. Más que todo tiene que ser como una promesa o una postulación de lo que yo voy a pretender, ¿no? Probar en juicio con las pruebas o herramientas que estoy viniendo acá a juicio, que generen de alguna u otra manera convicción en el jugador. Ese convencimiento en el jugador más que todo va a ser para que el jugador pueda tener, ¿no? Nociones de lo que se va a actuar en juicio y qué elementos probatorios estoy yo amparando para que mi teoría del caso sea reforzada o tenga bastante asidero dentro de esta etapa de juzgamiento. Asimismo, no se debe emitir, ¿no? Opiniones personales. Lo único, lo único que sí permite, ¿no? O al quien sí se le permite cuando se le examine, emitir opinión respecto de algo, es al testigo especializado o al testigo perito que está siendo incorporado como perito propiamente dicho en este juzgamiento. Aspectos estratégicos a tomar en cuenta para la estructuración de nuestros alegatos. Desde el punto de vista estratégico, los jueces no conocen el caso y el primer elemento, como ya lo indiqué, clave va a ser situarnos en la cabeza de los jueces y hacerles entender que para ellos esta es la primera actividad sistemática que se van a imponer del caso y mediante las cuales nosotros pretendemos buscar en nuestra teoría del caso. Acá mismo, asimismo, también debe tenerse la credibilidad, ¿no? De reforzamiento de nuestra teoría del caso mediante la entrega y o elementos de documentales que generen, ¿no? Esta credibilidad en nuestro caso respecto de la prueba o el mismo litigante. Más que todo, esa credibilidad se da en las examinaciones cuando se les hacen los testigos, ¿no? Más que todo es una credibilidad de acreditación, una credibilidad de transparencia. ¿Por qué digo ello? Esa transparencia debe ser dada al testigo en cuanto a nuestra acreditación, más que todo plasmándolos en el sentido de que es un hombre de bien, es profesional. Ese es en el momento cuando se le examina, por ejemplo, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué profesión ostentas? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas, no inmerso en la materia? Eh, ¿Cuál es tu especialidad? Eso es más que todo generar una credibilidad a nuestro caso a través de las pruebas que he ofrecido para juicio. Tips para realizar el examen de testigo ingresado como órgano de prueba. La prueba se forma en juicio oral a través de los principios de contradicción, inmediación, oralidad y publicidad, ya que es el momento cumbre de esta afirmación y lo vemos en los exámenes y contraexámenes, donde el juez percibe directamente cómo se produce la información de alta calidad a través de la actuación del abogado litigante con respecto a la declaración de un órgano de prueba. El testigo ingresado como órgano de prueba va a ser la persona que por medio de los sentidos ha percibido una cosa, es decir, ha estado presente cuando han ocurrido los hechos o suceso determinado. En ese sentido, el testigo, más que todo, va a ser el actor protagónico dentro de esta etapa de juicio oral. ¿Por qué? Va a ser el actor protagónico porque va a ser a quien se le va a examinar y lo que se va a buscar con ello es dar más luces de conocimiento al magistrado respecto de cómo se han dado los hechos en materia de imputación, ¿no? Es decir, va a ser la estrella de la película, porque él va a ser el que nos va a compartir. Lo que se va a buscar con este testigo es que nos comparta el mayor ahondamiento de información respecto de la ocurrencia de hechos. Asimismo, en caso de que tuviésemos como testigo a un testigo perito, lo que se va a buscar con ello es, por ejemplo, desde el punto de vista de su especialidad,
poder aclarar el panorama de los hechos, de los hechos de imputación y con ello, ¿no?, poder reforzar nuestra teoría del caso a lo largo de todo el plenario. ¿Qué cosa es el examen directo? Se define como el primer interrogatorio que se va a efectuar por la parte que ofreció el testigo propio, teniendo con la finalidad que el juzgador escuche al testigo. Acá es importante, ¿no?, por ejemplo, señalar que, al testigo se le deben hacer preguntas no puntuales, ¿no?, preguntas que van a reforzar nuestra teoría del caso, no hacerles preguntas impertinentes que no tienen nada que ver con la finalidad que nosotros buscamos, que es la del reforzamiento de nuestra teoría del caso. Asimismo, en la audiencia de juicio oral se debe actuar, como ya lo indiqué, ese testigo tiene que actuar como el director de una película o en base a un guión. Debe ser el papel o el protagonista principal de esa estrella de la función, ¿no? Y su principal misión es de brindar apoyo al jugador en su decisión del caso penal. Es decir, esta examinación que se le va a hacer al testigo tiene que generar la convicción al juzgador para que éste tenga un concepto o una idea de cómo este testigo me va a reforzar nuestra teoría del caso y cómo este testigo va a reforzar, ¿no?, la decisión final que yo voy a poder optar o obtener posterior a la emisión de la sentencia, ¿no?, sea esta favorable o desfavorable. En un sistema acusatorio se debe dar un impulso mayor a las técnicas de la litigación oral, pues permiten que el jugador perciba información de mayor celeridad que ofrece el órgano de prueba a través de esta audiencia de juicio oral. Esta técnica es la del examen directo y la del contraexamen. También, como ya lo señalé, es la primera oportunidad del abogado litigante. Va a narrar y probar su historia. Va a presentar su teoría del caso desde el punto de vista de las pruebas con las que han sido entregadas o las pruebas que sirven como herramienta para ello. Los objetivos del examen directo va a ser que todo, más que todo, solventar credibilidad del testigo, a la persona digna de crédito, características personales, como conocimientos, circunstancias en las cuales apareció los hechos y formular preguntas de legitimación o acreditación. Presentar y enfatizar los aspectos del relato que sustenta mi teoría del caso. Y un testigo es esencialmente un instrumento de información que va a narrar detalladamente cómo han ocurrido los hechos, que él, desde el punto de vista subjetivo, que él conoce, ¿no?, o de presenciación de los hechos. Énfasis del examen directo, más que todo va a ser obtener proposiciones fácticas del testigo que me permitan acreditar elementos de la teoría jurídica y que permiten mi propia teoría del caso. Es decir, más que todo va a reforzar la imputación de proposición fáctica que se tuvo sobre el imputado desde el punto de vista de su participación que esa tuvo como testigo, con la finalidad de poder no reforzar o ahondar esa teoría jurídica que ha planteado el fiscal dentro de sus alegatos. Y asimismo van a permitir que configuren mi propia teoría, refuercen mi propia teoría del caso. Estructura básica de un examen directo va a ser 1, acreditación de testigos. Es siempre necesaria, debe ser flexible, áreas de acreditación. Y 2, lo que se busca es el correlato de los hechos, más que todo para acreditar, ¿no?, con qué fuente de información tiene el testigo al momento de ser examinado y que este testigo me va a poder aclarar o reforzar mi teoría del caso con la finalidad de generar el convencimiento o la convicción al juzgador. Las preguntas que se realizan en el examen directo, más que todo, como ya lo indiqué, van a ser de acreditación, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde usted vive? ¿Cuál es su estado civil? ¿Tiene usted familia? ¿A qué usted se dedica? ¿Qué tiempo lleva trabajando en la institución? ¿Tiene alguna especialidad? ¿Dónde estudió usted? ¿Sabe usted por lo cual ha sido citado hoy? Ese más que todo, que consiste más que todo en la acreditación que se le tiene que hacer al testigo y la captación de información respecto de la información que ese testigo me pueda denotar dentro de la examinación que se le va a hacer
para reforzamiento de mi teoría del caso y posterior convencimiento del juzgador. Características de un examen efectivo. Más que todo, tiene como exactitud obtener proposiciones fácticas para probar nuestro correlato. A modo de ejemplo, señor Pérez, ¿cómo se enteró usted de la muerte del señor Pedro? ¿Qué? Esas preguntas se emplean, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurrieron los hechos, o por qué estuvo en el lugar de ocurrencia de los hechos. Acá en este examen eh, directo, que es da testigos, lo que se va a permitir, si está permitido las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo obtener en este examen a mi testigo es el de poder obtener mayor tipo de información que me sea posible, en la cual no me permita generar concientización o generar algún tipo de idea que se pueda tener sobre la causa por parte del testigo, ¿no? Ya que este va a ser fuente de objeto de información para el reforzamiento de mi teoría del caso. ¿Qué está prohibido hacer en el examen directo? Más que todo, ¿no? Realizar las famosas preguntas sugestivas, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, ¿no? Acá una pregunta es, ¿realmente le disparó quemarropa? O sea, prácticamente estoy incorporando a mi propia pregunta una respuesta, porque lo lógico sería, en pregunta abierta, ¿cómo fue que le disparó? Y ahí le doy tiempo al testigo para que se explaye. Conclusión del examen directo. Es la oportunidad que se hace de acuerdo a las técnicas de litigación oral para reforzar puntos centrales. Pues este testigo va a reforzar nuestra teoría del caso. Siempre debemos iniciar y terminar interrogatorios centrándonos en las proposiciones fácticas centrales del caso, más que en consideraciones u opiniones personales del testigo. Contraexamen o contrainterrogatorio. La finalidad de estas pone a prueba la calidad de la información. Ejemplo, el lugar donde ocurrió el hecho no estaba iluminado, devela los defectos de información de la prueba presentada. La noche del 14 de octubre usted dice que oyó a la víctima hablando con el encausado coloradamente. Ahí prácticamente, ¿no? Lo que voy a buscar desde el punto de vista de contraexamen es más que todo discrepar la teoría del caso de la contraparte. ¿En qué sentido? Porque acá lo que voy a buscar con ese contrainterrogatorio es más que todo de más que todo, no lo que voy a buscar es una desacreditación personal, sino lo que voy a desacreditar es una declaración testimonial respecto de la información que el testigo pueda darme, ¿no? Lo que se va a buscar es que, por lo general, estas preguntas que voy a hacer en el interrogatorio, más que todo van a ser preguntas sugestivas y preguntas, ¿no? De una respuesta de información afirmativa o negativa. ¿Qué nunca debemos hacer en un contraexamen? No debemos hacer preguntas en el vacío sin sensibilidad o proyección acerca de la respuesta. Por ejemplo, lo cierto es que usted llegó a la casa caminando. Más que todo es una pregunta vacía, porque no tiene proyección a algo. Siempre en el contraexamen lo que debo generar en este tipo de respuestas es, como ya lo indiqué, generar una proyección a que el testigo que está siendo contraexaminado me pueda proporcionar información que me pueda reforzar mi teoría del caso desde el contraexaminador que soy yo como parte, ¿no? No debemos olvidar que el contraexamen es un examen o un ejercicio de la teoría del caso. Las líneas del contraexamen me producen los insumos que necesito para mis argumentos de clausura. Objetivos y líneas del contraexamen. Uno, desacreditar al testigo. Como ya lo señalé, desacreditar el testimonio de la persona que está siendo examinada. Ya que en el momento en que sucedieron los hechos estaba, por ejemplo, un tipo de desacreditación de esa testimonial de testigo. Por ejemplo, desde mi punto de vista de abogado defensor que estoy defendiendo al imputado, puedo indicar, ¿no?
Abogado, ¿es cierto que usted se sentó en la vereda de frente porque se sentía muy mareado en ese momento? Sí. Abogado, ¿a qué distancia observa la pelea? El testigo responde entre 10 a 15 metros. El abogado formula nuevamente la pregunta. ¿A esa distancia pudo escuchar bien lo que el señor Bellido le decía en la trinchera, estando usted tan mareado? No muy bien. Ahí ya estoy desacreditando mi testimonial como testigo. ¿Por qué? Porque acá ya me entra en un tipo de duda que el testigo pudo haber tenido respecto de la presenciación de los hechos, porque no recordaba muy bien por el estado en el que se encontraba, es decir, en estado etílico. Abogado, producto de la embriaguez, su visión se encontraba deteriorada, ¿cierto? Sí, dice. O sea, prácticamente no ha visto con nitidez o claramente los hechos por las cuales está siendo sentado para que sea examinado en juicio, ya que acá ya había, si se puede decir, algún defecto que permitía, ¿no?, que él no tuviera una visión nítida o clara respecto de la presenciación de los hechos, que en este caso es el estar en estado de ebriedad, ¿no? Asimismo, se debe acreditar la prueba penal y se debe obtener inconsistencias en la prueba de la contraparte. Si puedo obtener inconsistencias de testigos en la contraparte, es bueno para nuestra teoría del caso desde el punto de vista del abogado defensor. Conclusiones de este interrogatorio. Debemos tener claro el propósito de mi interrogatorio. Comenzar y finalizar siempre con preguntas fuertes, no pelear con el testigo, ya que lo que tenemos como finalidad es buscar, ¿no?, alguna información, sea esta de carácter afirmativa o negativa, respecto de la presenciación de los hechos. No pedir al testigo que explique, porque eso no es mi finalidad. No me favorecería que el testigo explique en la medida de lo posible, ya que lo que se va a buscar es preguntas cortas o que van a reforzar nuestra teoría del caso y se desacrediten, ¿no? Desde el punto de vista de esas respuestas que él me da, desacreditar la teoría del caso de la contraparte y tomar como logro el obtener el alegato de conclusión, ¿no? Tipos de preguntas sugestivas, ¿no? Permiten dirigir la respuesta, incorporan sus respuestas, están contenidas en la formulación de pregunta, son las preguntas más cerradas de todas y solo permiten al testigo confirmar o negar su contenido. Los alegatos de clausura van a venir a ser más que todo el derecho a la última palabra del abogado. ¿Por qué digo ello? Porque acá el abogado va a armar o va a estructurar ya su teoría del caso, más que todo haciéndose una ideación de lo que va a pretender generar convicción en el juzgador respecto de cómo debe estar estructurada la sentencia o la decisión a la que deberá arribar el juzgador. Más que todo viene a ser, como ya lo señalé ahora, un proyecto de sentencia que las partes presentan al juez. Debe ser una declaración previa, no, declaración previa no es objeto de prueba, el único ejercicio argumentativo y también conclusivo. Acá sí me voy a poder explayar, ¿no? De, la, de una manera más, ¿no?, un poquito más lata, más lato, perdón, porque voy a permitir, ¿no?, acá, mi idea es generar convicción al jugador a través de lo que he podido probar yo en plenario. Acá es recomendable hablar en un tiempo pasado, porque acá ya se han probado los medios de prueba, ya se han actuado los medios de prueba, y por lo general lo que pretendo en mis alegatos de escritura es indicar lo que he podido demostrar en juicio a través de las testimoniales o medios probatorios que se han actuado en juicio. Asimismo, ¿no? Acá también en este alegato de clausura se pueden, ¿no?, objetar a los, más que todo, hechos no probados o distorsionar, o hechos no probados que distorsionen los hechos o distorsionan la ley. Es decir, no puedo yo explayarme o incorporar nuevos hechos fácticos ni nuevos hechos probatorios o nuevas figuras penales que no han sido no plenamente advertidos o plenamente encaminados en las etapas precedentes, ¿no?
¿Qué características debe tener? Debe ser clara, debe tener síntesis, se debe explicar en un tiempo pasado. Es la única, se puede decir, la única etapa en la que va a permitir que sean argumentativas nuestros alegatos, porque ya acá ya se llevó a cabo el acto probatorio, ¿no? El actuar probatorio de todos de todo lo que deviene en el plenario, ¿no? Y debe estar de una manera ordenada, estructurada, ¿no? Fines del alegato de clausura, más que todo es armar un cortometraje al juez a través de una exposición dinámica, clara y sencilla, evitando una mínima dosis de desconcentración, debiendo resaltar la vinculación de los hechos y las pruebas, como la finalidad de poder demostrar al jugador por qué la prueba presentada es suficiente y creíble para tomar una decisión en su favor. Un buen alegato final deberá comportarse como un borrador de sentencia para los jueces. ¿Por qué digo ello? Porque acá el alegato final, el juez, ¿no? Está plasmando ya su proyecto de sentencia y más que todo ya tiene una idea de en lo que, con la finalidad de lo que va a arribar, y sea esto una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, ¿no? Mientras el fiscal va escuchando, el juez va escuchando a las partes, él va haciendo como un pequeño, ¿no? Resumen de lo que va presenciando en cada sesión que se imparte dentro de las audiencias. Conclusiones. El alegato de clausura constituye el único ejercicio argumentativo, como ya lo señalé, porque tú acabas a tener más que todo en el alegato de clausura, eh, elaborarlo en el sentido de que, qué has logrado obtener, ¿no? Por parte de los actos de investigación o actos de actuación probatoria que se ha llevado a cabo en esta etapa de juzgamiento. Asimismo, no vas a poder, ¿no? También tener la construcción adecuada del alegato de apertura, exige un desarrollo probatorio desde el inicio, llenando de contenido sesión por sesión. Acá el juez va a tener ya se ha generado el convencimiento y ya tiene una decisión plena de lo que va a arribar, ¿no? Al finalizar esta etapa de juzgamiento. Finalmente, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Ahora voy a proceder a verificar, ¿no? Las preguntas que estuvieran a bien en el chat para poder dar alguna información, ¿no? Acá me hizo una pregunta Ever respecto de qué recursos se pronuncian las partes. Eh, Más que todo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si lo hablamos desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de la etapa intermedia, las partes se van a poder pronunciar, más que todo si, por ejemplo, se opta por algún medio probatorio, alguna posición de sobreseimiento, el recurso que se va a poder plantear no es en el caso de que se declare fundada ese sobreseimiento, el de la apelación del auto, contra el auto de sobreseimiento, no propiamente dicho. Asimismo, ¿no? En el caso de que se hable en la etapa ya de juicio oral, la etapa, ¿no? Recurso impugnatorio que se va a poder plantear es la de la apelación de la sentencia durante el plazo de 3 días, no, durante el plazo de 5 días, perdón, que conforme lo establece el artículo 416 del nuevo Código Procesal Penal. Doctor, en un caso de, cuando se le requirió el depósito de las pensiones de vengadas y pasa años y no lo cobra, pero bueno, más que todo, este recurso, si mal no recuerdo, se puede interponer mediante un recurso no de apelación propiamente dicho, sino es un recurso de queja ya. Sería este recurso de queja cuando ya han pasado los años y haya pensiones de vengadas, no propiamente dicha. Asimismo, otra pregunta. A ver, doctor, el fiscal solicita ampliación de la investigación y pasó de 120 y solía ampliación de 60 días y no realiza más actos de investigación.
solo hizo para que el agraviado pueda constituirse en actor civil. Pregunta, ¿se puede solicitar que no se le incorpore como actor civil o se puede presentar, o se puede presentar para solicitar el archivo? Eh, bueno, eso sí, más que todo, este puede ser recurrible, ¿no? Más que todo, en el caso de que, por ejemplo, haya ampliado 60 días, dice, a ver, solicita ampliación de la investigación y ya pasaron los 120 días. Y adicionalmente solicita la ampliación de 60 días y no realiza más acto de investigación. Acá lo que se puede plantear, ¿no? Estimada María Yataco, es un recurso, más que todo un control de plazo, ¿no? El control de plazo se puede plantear hasta antes de la etapa de juzgamiento. ¿En qué sentido? En que ya ha vencido el plazo y el fiscal ha ampliado, sin embargo, en esta ampliación de plazos no han actuado mayores medios de probatorios, ¿no? Es más que todo poder plantear, ¿no? O sea, también otro recurso que se puede plantear también es una tutela de derechos, ¿no? Porque más que todo afectando también, ¿no? El debido proceso siempre y cuando no se hayan, como usted lo señala, han ampliado por 60 días y no se ha realizado mayor acto de investigación. En esa tutela de derechos también se va a poder, no más que todo, ventilar, ¿no? Y discutir también el tema, aparte del tema de plazo, el tema de la constitución de actor civil por parte del agraviado, ¿no? Ya que no se han actuado mayores actos de investigación, o sea, no tenía por qué haber ampliado, ¿no? Los 60 días, aparte de no haberse actuado mayores actos de convicción, ¿no? Doctor, ¿podrá dar el ejemplo de la debida fundamentación para la defensa? A ver, ¿podrá dar el ejemplo? Sí, bueno, más que todo respecto de la fundamentación de la defensa, si hablamos en etapa intermedia, acá nosotros, como desde el punto de vista de la defensa, vamos a plantear, ¿no? Nuestras objeciones de carácter formal o sustancial que se tuvieran a bien. Asimismo, ¿no? Si hablamos de la etapa de juzgamiento, acá la fundamentación propiamente dicho de la defensa, más que todo va a arribar, ¿no? Respecto de los alegatos de clausura, ¿no? Que esas pudieran darse, ¿no? Porque lo que se busca es la pieza clave en la fundamentación para la defensa que se tenga de nuestros alegatos de, de, de clausura, es más que todo que se pueda, ¿no? Reexaminar al testigo y que nosotros lo que buscamos con esta reexaminación que se le hace al testigo es el tema de que nos proporcione información. No buscamos que se explaye el testigo, o sea, mediante esa información. Lo que buscamos es que nos dé una respuesta breve y concisa, afirmativa o negativa. Y en mérito de eso, podernos nosotros desacreditarlo testimonialmente respecto de la información que se nos pueda estar proporcionando dentro del juicio oral. Otro caso es, doctor, en caso de que el demandado hoy acusado nunca declaró en sede fiscal, en juicio se puede presentar algún medio de defensa para que sea absuelto en un proceso de incoación o proceso inmediato. Eh, no se puede, no, lo que se puede plantear es una nulidad, ¿no? Al finalizar el juicio, más que todo, ¿no? Pero no se puede, no, más que todo, se tiene que plantear más que todo al finalizar. Al finalizar se puede plantear los recursos que se tuvieran a bien, ¿no? A ver, otra pregunta es cuando se quiera. A ver, bueno, a ver, otra pregunta dice,
Cuando se quiere presentar una procedencia de acción, se puede solicitar mostrando al juez que el demandado nunca fue notificado con la demanda de auto omisorio y anexando y anexos, y el segundo letrado solicita la nulidad de todo lo actuado declarándolo fundada, y el abogado de la demandante solicita que declare nulo lo que declaró fundada. Pregunta, ¿se puede solicitar la improcedencia de la acción? Bueno, no cabría ahí la posibilidad, ¿no? Jurídica de poder plantear improcedencia de acción, ¿no? Porque la improcedencia de acción es cuando no se ha cometido, no se ha podido demostrar, ¿no? La acción propiamente dicha, ¿no? Acción propiamente típica, ¿no? Del delito. Bueno, sí, sí es posible, ¿no? Eh, siempre y cuando no, dice, doctor, como convencer al juez que nunca fue notificado al acusado, se puede solicitar medios de prueba del proceso civil al proceso penal, siempre y cuando no estas pruebas no sean obtenidas de forma legal y se encuentren no debidamente certificadas por parte del juzgado, ¿no? Donde se viene ventilando el otro proceso, ¿no? La persona Después dice, ¿cómo puedo incorporar cuando el fiscal habla de la acusación? Mm, bueno, no se entiende muy bien esa última pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo incorporar cuando el fiscal habla de la acusación? ¿Cómo la defensa puede revertir? Esa pregunta sí no se logra entender, no está claro, ¿no? Otro ejemplo, ¿cómo argumentar un alegato oportuno? Bueno, más que todo, el argumentar en un alegato de apertura no va a ser, no va a ser igual a la teoría del caso postulado por la fiscalía, ya que nosotros lo que vamos a buscar desde el punto de vista de la defensa es más que todo rebatir la teoría del caso, ¿no? Por ejemplo, señalar, ¿no? Señor magistrado, ¿no? Los hechos de imputación fáctica del fiscal no tienen asidero toda vez que acá se ha podido demostrar que no hay, por ejemplo, vinculación, ¿no? De los medios de prueba ofrecidos, no hay vinculación de los medios de prueba ofrecidos por parte de la fiscalía con el accionar de mi patrocinado, ¿no? En este caso, ¿no? Su teoría del caso no carecería de asidero, ¿no? Para poder no arribarse a un procedimiento favorable, ¿no? Lo cual voy a demostrar, ¿no? Con los medios probatorios que se me han sido admitidos en la etapa intermedia y así como también, ¿no? Voy a tratar de demostrar que mi patrocinado no es totalmente, ¿no? Este, no es culpable, ¿no? De los hechos que se le atribuyen con estos medios de prueba y con mi lista de testigos que han sido ofrecidos ya y admitidos plenamente, ¿no? En la etapa intermedia, ¿no? Lo cual voy a demostrar con ello a lo largo de este plenario, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches, Dios le bendiga. En la etapa de juicio oral, ¿en qué parte del proceso se puede solicitar incorporar nuevos elementos de prueba? Bueno, los nuevos medios de prueba, hay un artículo que lo señala, si mal no recuerdo, es el 300, a ver, si mal no lo recuerdo, es el 300, a ver, por acá está. El artículo 373 del nuevo Código Procesal es el cual te permite, ¿no? Incorporar nuevos medios de prueba que no han sido vistos en las etapas precedentes. Ese artículo te permite, ¿no? Te confiere la facultad de poder tú ofrecer medios de prueba, ofrecimiento de medios de pruebas que han sido inadmitidos en la audiencia de control, así como también los obtenidos posteriormente a las mismas, ¿no? Este es el articulado 373 del nuevo Código Procesal Penal. Después dice, en caso haya culminado el tiempo que se le dio de prisión preventiva a un investigador, puede solicitar control de plazo. Eh,
Mm. Bueno, no se puede solicitar propiamente control de plazo porque para ello ya hay, es preestablecido, ¿no? La audiencia de prisión preventiva, ¿no? En las cuales se va a determinar, ¿no? Lo que correspondería, ¿no? Procedimentalmente. Bueno, acá en este procedimiento dice, doctor, cuando la deuda ya no sea exigible, ¿qué se puede, cómo puedo argumentar en juicio antes de que el fiscal oralice su acusación en un proceso inmediato? Más que todo lo que se va a permitir en un proceso inmediato es poder arribar, ¿no? a mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Más no se va a poder, ¿no? plantear otro tipo de cuestionamiento, ¿no? respecto en el proceso inmediato, ¿no? Lo que se va a permitir es el método, algún método de simplificación procesal, más que todo, ¿no? ¿Qué mecanismo utilizar si habiendo declarado fundada la solicitud de control plazo y habiendo transcurrido más de 2 años, el fiscal aún no emite la disposición correspondiente? Más que todo, ¿qué mecanismos puedo utilizar si habiendo declarado fundada la solicitud de control de plazo y habiendo transcurrido más de 2 meses, el fiscal aún no emite la disposición correspondiente? Lo que va a proceder en este caso es la audiencia, ¿no? de tutela, ¿no? de derechos, porque ya se está infringiendo, como ya lo indiqué en una pregunta precedente, que se está vulnerando, ¿no? el debido plazo y también el debido proceso que debe tenerse dentro del proceso penal, ¿no? Sí, se puede hablar, ¿no? Que también vendría a configurarse lo que vendría a ser una salida alternativa también, ¿no? El proceso inmediato, ¿no? Ya que en ese proceso, ¿no? Lo que te vas a evitar es que siga el curso de un proceso normal, ¿no? Como en este caso, ¿no? El de la etapa intermedia, la etapa, ¿no? de juicio oral. Se puede plantear, ¿no? Que es una medida de salida alternativa también. Bueno, con eso creo que ya absolví, ¿no? Todas las preguntas que estaban en el chat de la reunión. Espero que haya podido resolver de alguna manera algunas dudas, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? por su participación a las personas que nos han podido estar siguiendo, ¿no? Desde el punto de vista de esta transmisión en vivo, ¿no? Espero que, ¿no? para una próxima sesión, ¿no? No sea la primera ni la última vez, ¿no? En poder estar participando y gustoso, ¿no? Para poder, ¿no? estar compartiendo, ¿no? Desde el punto de vista mi modesto conocimiento para la comunidad jurídica, ¿no? Espero poder participar en una próxima sesión con algún tema, un próximo tema, ¿no? Que resulte de interés para la comunidad jurídica. Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación y su excelente ponencia brindada el día de hoy. Y por supuesto lo vamos a estar invitando, ¿no? Para futuras sesiones, así, ya sea para diplomados o cursos especializados. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya, gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Ya, para los participantes que aún queden en la sala, voy a dejar un par de minutos abierta a fin de que dejen alguna consulta con respecto al curso y eso sería todo. Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches.